Buenas noches, estamos aquí con Alejandra. ¿Qué situación has vivido como consecuencia de ser la abogada de Pablo Hasél? Al principio viví situaciones de acoso mediático bastante fuertes, bastante duras. A raíz de unas cuantas entrevistas que di, que bueno, la prensa y los medios fascistas consideraron que eran muy polémicas porque efectivamente decía unas cosas que se salían de las medias, de lo normal, o de defender con palabras bonitas o de suavizar lo que estaba haciendo el Estado a Pablo y a todo el resto de personas que luchan por nuestros derechos y libertades. Pues eso me llevó a, como digo, a sufrir el acoso. En un primer momento de la prensa, fui en un momento determinado fui trending topic, recibía un montón de mensajes, de amenazas insultándome, mensajes insultándome, etcétera. Eso fue lo de menos, la verdad. Poco tiempo después me empezó a llegar el acoso judicial. Me denunciaron 3 sindicatos de policía, creo recordar, el SUB, el CEP y no recuerdo cuál fue el otro. Y me denunciaron en todas las vías, en todos los medios que tenían a su alcance. La primera denuncia, o queja, mejor dicho, llegó no me acuerdo de qué sindicato policial, pero hacia el Colegio de Abogados de Madrid, por unas declaraciones que había hecho en Antena 3, creo que fue, en las que denunciaba que la policía tortura día sí y día también. A raíz de eso, pues empezó a venir una detrás de otra. Posteriormente a esa queja al Colegio de Abogados, que me abrió un expediente deontológico, se sumó una denuncia penal por parte de otro sindicato, no me acuerdo cuál era, también por injurias y calumnias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ya la guinda del pastel fue una denuncia por enaltecimiento del terrorismo que me puso la VT por una charla que había dado en 2018-2019 en el marco de unas jornadas por la amnistía que organiza el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, del que también formo parte todos los años. Esta última para mí fue como te estamos apretando, vemos que tampoco cedes mucho, que no te inmutas, a ver si ya con Audiencia Nacional reculas y la cosa se calma, ¿no? Y recurrieron a eso y eso yo estoy seguro de que no hay ningún reportero que se haya dedicado a investigarme y a buscarme y a ver qué era lo que yo tenía o qué era lo que dejaba de tener. Esos son ficheros policiales que la policía saca cuando le convienen y que los pone a disposición de la prensa para que precisamente haga su labor. A raíz de un artículo en El Español, en el que salía esta charla, que sí que es verdad que estaba colgada en YouTube, pero estaba olvidadísima porque la habíamos subido hacía 3 años y no había tenido mucha repercusión, la OVT me denuncia. Esto último pues fue directamente una estrategia de la policía, ¿no?, de la Brigada de Información, funcionando a todo motor para intentar amedrentarme. ¿Qué supone esto? O sea, a mí esto me parece bastante relevante porque no es lo que me haya pasado a mí, no es ni siquiera lo que me haya supuesto, que la verdad es que tampoco me ha supuesto gran cosa. Fueron 2 o 3 semanas y de salir en la tele, de mensajes, en mis redes sociales, algunas me las tuve que borrar, etcétera, etcétera, pero no, la cosa no fue a más. 3 procesos que tengo abiertos, alguno que se ha sobreseído ya. No es gran cosa. A mí lo que me parece muy grave de todo esto es por qué me lo hacen a mí y cuáles son las connotaciones que tiene, no en mí, sino en lo que es el colectivo de la abogacía, ¿no?, en los abogados. A mí me atacan porque soy la abogada de un preso político, que es Pablo Hasél, que además es un preso político que en un contexto determinado había despertado mucho revuelo, muchas protestas, un nivel de combatividad muy alto, especialmente en Cataluña. Y su abogada, que soy yo, no solamente me dediqué a hacer una defensa legal de mi defendido, de Pablo, sino que hice una defensa política, en tanto que entiendo que el juicio de Pablo es un juicio político y no puede haber una defensa meramente legal porque se quedaría cojo. Entonces esto es un aviso a navegantes, ¿no?, de que si un abogado decide sacar los pies del tiesto, si decide ir más allá de lo que te enseñan en la facultad y ceñirte a los estrechísimos márgenes de estas leyes, que además las impone quien las impone y vienen de donde vienen, como todos sabemos, pues lo que vas a obtener es esto. Y es la enésima vulneración del derecho a la defensa. Y no es una cosa que me haya pasado a mí, no soy la primera ni soy la última. De hecho,
lo que me ha pasado a mí es meramente anecdótico en comparación con lo que han tenido que sufrir otros compañeros de profesión por realizar su trabajo defendiendo a presos políticos o a militantes revolucionarios de muy diferentes formas, ¿no? A mí me parece relevante porque cuesta encontrar a gente que en el mundo de la abogacía que dé un paso adelante y que diga, sí, voy a defenderles, y no solamente voy a defenderles legalmente porque esta persona o este colectivo o esta asociación me vaya a pagar 5.000 euros, no. Voy a defenderles por una cuestión de militancia, voy a defenderles legalmente y voy a defenderles políticamente, y lo que me tenga que pasar que me pase, porque de otra manera no solamente me estoy autocensurando yo, sino que estoy contribuyendo a echar por tierra el derecho a la defensa que tiene todo el mundo, y especialmente los revolucionarios que luchan por nuestros derechos. ¿Qué opinión tienes en cuanto a la libertad de expresión en España? Pues como el resto de derechos y libertades que están sobre el papel y están realmente solamente para los fascistas. Los antifascistas, los demócratas, la gente de izquierdas no los tenemos, o los tenemos tan limitados que cuando intentamos llevarlos a cabo de forma real, de una forma que efectivamente moleste al Estado y ponga en duda o en cuestión el estado de las cosas actual, puede pasar lo que le ha pasado a Pablo, que es acabar encarcelado. La libertad de expresión, claro, mucha gente dice, bueno, hay libertad de expresión siempre que no traspases unos márgenes. El caso es que cuando en el Estado español ocurre que se da más importancia a esos márgenes que al contenido del derecho a la libertad de expresión, significa que no hay un contenido. Lo que hay son unas limitaciones tan fuertes y tan duras que al final el contenido del derecho a la libertad de expresión está totalmente vaciado, insisto. Para nosotros sí, para los antifascistas, para los fascistas, como ya sabemos, siempre tienen manga ancha y pista libre para poder decir todas las barbaridades que se les vengan gana en el medio que quieran. Y precisamente para denunciar esta falta no solamente de libertad de expresión, sino de derechos y libertades que tenemos los antifascistas en este Estado, fue por lo que Pablo decidió quedarse y no exiliarse como han elegido otras personas, como por ejemplo Valtonyc. Nosotros siempre cuando hemos hablado de estas cosas antes de que entrara, incluso con diferentes personas, nosotros consideramos que el exilio es una opción totalmente legítima y que está en la mano de cada cual elegir si asumes X años de prisión o si decides exiliarte. Y la decisión de si exiliarte o no, en nuestro caso, Pablo decidió que no, decidimos que no, y fue una decisión meramente política por una cuestión de las condiciones que en ese momento en concreto considerábamos que se daban en este Estado. Unas condiciones de un desgaste y un descrédito ya bastante acentuado del régimen, y consideramos que Pablo permaneciera aquí y que se viera por todo el mundo, como afortunadamente al final pasó, que en este Estado son capaces de llevar a una persona a la cárcel por hacer unas determinadas canciones alabando a gente que ha puesto en jaque al Estado o denunciando los trapicheos mafiosos de la monarquía española y su casta de políticos. Bueno, pues es una imagen bastante potente, ¿no? Que eso rule por todo el mundo, que todo el mundo lo vea. Y efectivamente, afortunadamente, nosotros fue un poco una apuesta creíamos que haciendo el análisis que hicimos iba a ser así, afortunadamente lo fue y no nos equivocamos. Iba a despertar un descontento muy grande, como efectivamente pasó, insisto, sobre todo en Cataluña, que es la parte del Estado donde el régimen está más desgastado, pero no solamente allí. Aquí en Madrid tuvimos unas manifestaciones de varios miles de personas, no solamente una, sino que varias, con un nivel de combatividad de la gente que salió bastante elevado y con un nivel de represión, por desgracia, también bastante elevado. Entonces, el objetivo de Pablo al final era poner todas esas cuestiones encima de la mesa y que se vea que efectivamente son capaces de eso y de muchísimas más cosas, y de cosas aún peores, que lo ha conseguido, y que tenemos que seguir trabajando en ese sentido para acabar con esto y organizándonos de la manera que sea. ¿Cómo se encuentra
tanto a nivel personal como a nivel judicial, Pablo Hasél en este momento? Pues actualmente está fuerte, está bien, está animado dentro de lo que cabe. Sí que estos últimos días ha habido, de hecho, hace 3 o 4 días pasó un cambio bastante relevante en su situación, y es que el módulo en el que se encuentra Pablo, que es el módulo 7 del Centro Penitenciario de Ponent, en Lleida, ha sido confinado, porque han detectado un brote de COVID en ese módulo. Y a mí sí que me gustaría hacer hincapié en esto, porque hay bastantes cosas que la gente no sabe sobre cómo se está tratando la COVID-19 en las cárceles y sobre qué medidas sanitarias se llevan a cabo o no se llevan a cabo, ¿no? Bien, en primer lugar, hay que cuantificar que un brote de COVID para la cárcel es cuando en un módulo determinado hay más de 3 o 4 casos. Estamos hablando de que los módulos pueden llegar a tener entre 50 y 100 personas. 3 casos en un módulo entre 50 y 100 personas es absolutamente nada, y es bastante fácil de controlar. O sea, en la calle, si la incidencia que se exige para considerar que hemos llegado a una ola o que tenemos un riesgo de incidencia muy alto es muchísimo menor que la que piden en las cárceles. Entonces, claro, esto puede llevarnos a pensar, vale, es que los presos están en una situación especialmente vulnerable en cuanto a pues que tienen las libertades muy restringidas, en cuanto a que dependen directamente del Estado en cuanto a su salud física y también mental. Entonces tienen que tomar más medidas. Pues la verdad es que no responde a eso, y no es eso, porque si fuera por una cuestión de que se toman estas medidas tan restrictivas por una preocupación del estado de salud de los presos, lo primero que intentarían hacer es tener las condiciones de higiene básicas en las prisiones, cosa que no hay en ninguna prisión del Estado. Y bueno, en Ponent en concreto, que es en la que puedo hablar, estamos hablando de que tú estás en la sala de visitas fuera y ves cucarachas enormes paseando, y las salas de visitas, las partes de la cárcel que están más de cara al público, son las partes que los carceleros, la administración penitenciaria intenta tener más limpia. Porque claro, es la que ven las familias, la que pueden ver las organizaciones de derechos humanos, etcétera, que trabajan en eso y que van un poco a ver las cárceles, ¿no? Claro, si tú ves una cucaracha en la sala de visita de una cárcel, pues ¿qué es lo que podrán estar soportando los presos dentro? Entonces, no se puede decir que poner unos límites tan bajos a considerar cuando hay un brote o cuando simplemente hay, bueno, pues un determinado número de casos. No se puede decir que es porque les preocupa la salud de los presos, porque es mentira y porque eso se demostraría en muchos otros ámbitos y no solamente en este. ¿Qué supone que haya un brote en una prisión? Bueno, pues en primer lugar supone que todos los presos son sometidos a las pruebas PCR, que eso está muy bien, perfecto. En segundo lugar, supone que todos los presos, independientemente de cuál sea el resultado de las pruebas, son automáticamente confinados, lo llaman ellos, yo los llamaría brutalmente aislados, y recalco el brutalmente porque es brutalmente. Les encierran en sus celdas, que están ahí 24 horas al día. No tienen posibilidad de salir absolutamente nada, no tienen ninguna capacidad de decidir nada de nada. Es más, son los carceleros, en Lleida en concreto, las duchas no están en las celdas. Hay algunas cárceles más nuevas y sobre todo las macrocárceles grandes que sí que los presos tienen la ducha dentro de la celda. Entonces, bueno, pues se pueden duchar un poco cuando quieran. En Ponent en concreto es una cárcel bastante vieja y las celdas están abajo en el patio. Entonces, para ducharse, los presos pues tienen que ir saliendo de uno en uno. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pues los carceleros les van sacando para que se vayan duchando en tandas más o menos pequeñas. O sea, los carceleros deciden cuándo se duchan. Ni siquiera pueden ellos decir, pues hoy me quiero duchar porque, vale, estoy encerrado en la celda, pero necesito hacer un mínimo de deporte para no volverte loco encerrado entre 4 paredes. He sudado más, he sudado menos, me he manchado, lo que sea, y me apetece ducharme. No. Tienes que esperar a que un día el carcelero toque tu puerta y diga que hoy sí que te toca ducharte y que hoy sí que te toca hablar con tu familia, que por cierto, las llamadas ahora mismo también están totalmente restringidas. Los presos no pueden llamar, solamente pueden llamar cuando salen a ducharse, que insisto, es cuando los carceleros quieran, y una llamada de 8 minutos.
Estamos hablando de que los presos están en unas condiciones de total aislamiento, 24 horas al día encerrados en un espacio de, pues a lo mejor 10 metros cuadrados o incluso bastante menos, que no tienen comunicación con su familia más que 8 minutos, 2 o 3 veces por semana a lo sumo, que no tienen posibilidad de decidir cosas básicas como es cuando se duchan, cuando hacen nada, en fin. Y esta situación se prolonga durante como mínimo 15 días, que esa es otra. El Ministerio de Sanidad ha puesto un tope de 10 días de cuarentena para la gente que trabaja. Como los presos ni son personal productivo ni les importan porque son algo menos que infraseres, pues a ellos 15 días. ¿Qué supone un confinamiento para una prisión? Pues supone vacaciones para muchos carceleros. En fechas, en momentos en los que hay confinamiento modular, los carceleros que pueden hacer falta para controlar un módulo en el que no hay absolutamente ningún tipo de actividad, ningún tipo de circulación, son uno, que es dos, el de por la mañana que da desayuno y comida, y el de por la noche que da cena, y ya está. Dos. O sea, todo el resto del personal, tanto sanitario como los puramente carceleros, están de vacaciones, literalmente. Se cogen días, se cogen asuntos propios, vacaciones que tengan acumuladas, etcétera, etcétera. Es un chollo, claro, es que es un chollo para ellos. O sea, insisto tanto en esto y hago tanto hincapié porque yo creo que muchas veces no somos conscientes de qué es lo que está pasando en las prisiones, de cómo se está vulnerando el derecho más básico, o sea, todos los derechos que tienen los presos, con el cuento y la excusa, porque es un cuento y una excusa, porque se podría hacer de muchas otras maneras, de la crisis sanitaria o de cuidar la salud de los presos. Es totalmente mentira. No solamente no pueden hablar con sus familias, no solamente no pueden tener ningún tipo de comunicación, sino que a los abogados también se nos ve limitada de forma brutal la posibilidad de hablar y comentar lo que sea con nuestros detenidos. Yo hablaba con la cárcel cuando me enteré que iban a confinar a Pablo y les decía, ¿y si tengo un juicio, qué hago? Y no me sabían responder. Yo tengo un juicio dentro de 1 semana o 2 semanas, yo necesito prepararlo con él, necesito el interrogatorio que le vaya a hacer, las preguntas, lo que sea. Por lo primero, Alejandra, muchas gracias por estar aquí, por concedernos esta entrevista, que entiendo que no es fácil, ni la situación ni el momento, y sobre todo a mí, bueno, me ha removido mucho, me da mucha rabia y entiendo que es necesario seguir la lucha y mantenernos contra este Estado fascista que no puede vencer, ¿no? Así que muchas gracias por la entrevista, espero que todo vaya mejor y nos vemos en la siguiente lucha.